especiales, expositores, representantes de agrupaciones culturales, representantes y miembros de la agrupación Tren Quillota, señoras y señores, a todos ustedes les deseamos muy buenas tardes. Estamos reunidos el día de hoy en este salón que está emplazado en una construcción histórica del ferrocarril en Quillota, lo cual hace que esta actividad esté llena de sentido histórico y cultural para quienes estamos presentes en este hermoso teatro. Le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio organizado por la agrupación cultural Tren Quillota, con el apoyo de la Dirección de Cultura de la ilustre Municipalidad de Quillota, el cual lleva por nombre 160 años del ferrocarril Santiago-Valparaíso. Para dar inicio formal a la actividad, invitamos al presidente de la Organización Cultural Tren Quillota, señor Yamil Atoni, para entregar un saludo de bienvenida a los asistentes. Muy buenas tardes a cada uno de los presentes y quiero darles la más cordial bienvenida para una de las tantas actividades que tienen que ver en el marco de la conmemoración de los 160 años del ferrocarril Santiago-Valparaíso, sede Quillota 2023, si hay vías, hay esperanzas. Hemos traído un sinnúmero de actividades en las cuales hoy, junto a los profesores Roberto Silva, Felipe Vergara, el economista el señor Ian Thompson y el antropólogo y psicólogo social Sergio Rodríguez, un conversatorio ferroviario que busca recoger la información y el valor histórico de la importancia que tuvo la ciudad de Quillota durante la construcción y gestación del ferrocarril para 1863. En el año 1856, los rieles del ferrocarril llegan hasta Limache, y al año siguiente, a duras penas, se termina la línea hasta Quillota. Esta demora se debió a las dificultades de la construcción del túnel San Pedro, que comenzó el año 1855 y finalizó en septiembre del año 1861. Meade y el superintendente del ferrocarril entre Santiago y Quillota, don Juan Nepomuceno Jara, firmaban el contrato. Una semana más tarde, 4.000 hombres se congregaban en las faenas instaladas en la línea Polpaico, Montenegro, Tabón y La Calera. El esforzado contratista, el día 4 de julio de 1863, se dio la satisfacción de llegar a la estación terminal en Santiago, manejando personalmente la primera locomotora proveniente de Quillota, y el 14 de septiembre de 1863 hizo su entrada inaugural la locomotora contratista a la capital, iniciándose oficialmente el servicio del ferrocarril de Santiago a Valparaíso con 2 trenes diarios en cada sentido. Para introducirnos más en la historia y en datos importantes para este conversatorio, presentamos a nuestro colaborador, profesor de Historia y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fundador del diario El Observador y autor de numerosos libros sobre historia local. De su principal obra, Historia General de Quillota, ha publicado solo el tomo número 1, en 2017, y prepara para este año el tomo número 2 de un total de 6. Fue profesor universitario en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la Universidad de Viña del Mar y en la Universidad Adolfo Ibáñez. Nos presenta su introducción el señor Roberto Silva Pijit y su tema Quillota antes y después del ferrocarril. Muchas gracias. Una primera cosa es saludar y felicitar a Yamil Atoni con lo que está haciendo y con el equipo que él trabaja para devolvernos la esperanza en al menos la historia de los ferrocarriles. Proteger el patrimonio, destacar el tremendo empuje que le significó a Chile el ferrocarril. Una ciudad antes o una ciudad después del ferrocarril son completamente distintas. Hagámonos algunas ideas de lo que significa, por ejemplo, el transporte de cualquier carga o cualquier elemento entre la capital y Quillota o entre el puerto y Quillota. Imaginemos el traslado de un espejo o de un mueble o de alguna cosa que ha llegado en barco. ¿Cómo con los caminos imposibles que tenía Chile se podía lograr eso? Entonces, el proceso de ferrocarriles de cuando aparece el tren en una ciudad, vamos a hablar de Quillota, pero en cualquier ciudad que esto pasó, se produjo un tremendo cambio. Y ese cambio viene después acompañado de otros procesos.
Si quisiéramos poner unas fechas para referirnos al siglo XIX y decir 1800 a 1857, que es la llegada del ferrocarril a Quillota, pero mejor sería decir 1863, ¿no es cierto?, el que une Valparaíso con Santiago definitivamente. Hay 63 años del siglo XIX de una manera y hay otros 40, un poco menos de 40, de otra forma. En la primera etapa, algunas visiones. El estado de las vías de comunicación en el final del Chile colonial era primitivo, como lo describe Vicuña Maquena. Montañas, grandes ríos, falta de caminos, hicieron de los intercambios a lomo de mula una de las pocas alternativas viables. Por ejemplo, para llegar de Quillota a Santiago era necesario atravesar la cordillera de la costa por la Cuesta de las Hormigas, lo cual exigía trepar a más de 1200 metros de altitud para llegar a la senda de Tiltil y de allí avanzar hacia Santiago a través de algunas lomas menores. Quillota es un vergel desde esa época que no va a resolver nunca sus problemas de almacenamiento agrícola, lo va a resolver aquí, en este lugar en que estamos, con esta enorme bodega de ferrocarriles hecha de ladrillo, con pino oregón, preciosa, donde se albergó durante mucho tiempo trigo. Fue lejos la construcción más grande que tuvo la ciudad por muchísimo tiempo. Hay muchas versiones. La gente escribe que incluso, que hoy día es una idea descabellada, pero está escrita en muchos textos, digamos que cruzaban el cajón, la cuesta de San Pedro, tirando la máquina con unos bueyes por unos rieles que habían instalado. Conversando con Jan, me dice, no, se trata de una máquina que se arma en un lado y se desarma y se lleva al otro lado. Y también está la versión de una línea provisoria por donde se bordea, probablemente siguiendo la huella del río, hasta conectar con las líneas que llevaban a Quillota. Difícil entenderlo, es un tema que no tiene una fuente histórica donde uno decir, mire, alguien me está explicando cómo salieron de Limache hasta Quillota el 57. Lo que más encontré, lo más cercano y lo más lejano, es un trabajo que se llama Así nos vio la Novara, que son impresiones austriacas sobre Chile y Perú el año 59. Es un libro que reproduce una expedición austriaca. La dirección del ferrocarril de Valparaíso a Santiago, que por entonces estaba listo solo hasta la pequeña ciudad de Quillota, tuvo para con los miembros de la expedición la especial amabilidad de invitarles a viajar gratuitamente en sus trenes, y el ingeniero jefe, señor Lloyd, también había dado sus instrucciones a los inspectores de las diversas estaciones para que ayudaran en todo lo posible a la expedición. Describe entonces que una sola vez fue posible hacer el viaje y dice que es un viaje a Quillota, el spa chileno. Esto está hablando un austríaco del año 59. O sea, llevábamos un poquito menos de 2 años de uso del ferrocarril de esta forma incompleta, ¿no es cierto?, incierta, de la cual estábamos hablando. Y finalmente termina diciendo que la ciudad de Quillota tiene una agricultura muy importante y que cuando se normalice el sistema de transporte ferroviario, naturalmente esto va a cambiar. Lord Cochrane, en la memoria, en el agradecimiento a Chile, nombra a Quillota en este tramo Valparaíso-Quillota. Se pueden imaginar un tipo que está en Inglaterra, que está bastante desvinculado, las noticias que le tienen que haber llegado de la importancia que tenía que el tren avanzara desde Limache hacia Santiago. Y está generando entonces una nueva visión de la gente que puede ir en 1 hora y tanto al puerto y puede ir en otras horas a la capital. Eso era impensado absolutamente antes del ferrocarril. Lo que va a traer como consecuencia es un tema de nuevas comunicaciones, nuevos transportes de pasajeros, pero también de nueva forma de vivir. Entre paréntesis, el austriaco, cuando se refiere a las casas de Quillota, las casas son por lo común de una sola planta, de poca altura y sin atractivos, pero limpias.
Para el extranjero que recorre Quillota y observa el molesto polvo de las calles, así como la muy escasa comodidad del interior de las moradas, resulta tan inexplicable la elección de este lugar para residencia estival del mundo elegante como el motivo por el cual los marinos españoles dieron a Valparaíso. Bueno, en fin, ahí sigue explicando. Ya cuando hablamos de Quillota de 1870, de 1880, ya tenemos un Quillota enteramente diferente, con construcciones, con nuevos materiales, con una nueva vida. La ciudad va a florecer con el ferrocarril y va a florecer también técnicamente, es decir, va a tener otro tipo de calle, otro tipo de carruaje. El ferrocarril podía transportar cosas que nunca habrían podido ser transportadas antes de su llegada. Agradecemos la importante introducción que ha realizado el profesor e historiador señor Roberto Silva Vigil. Y le vamos a hacer entrega de un presente por parte de la agrupación cultural Tren Quillota por su participación. Le brindamos un aplauso al profesor Roberto Silva Vigil. Nuestro primer expositor es nacido en Inglaterra en el año 1945. Se tituló de economista, convención en estadística de la Universidad de Manchester en 1967. Después de trabajar como consultor en transportes con empresas de Inglaterra, Venezuela, Australia y Brasil, llegó definitivamente a Chile en 1976, contratado por la CEPAL, jubilándose en el año 2005 del puesto de jefe de la unidad de transportes. En el año 1984 promovió la formación de la Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario, presidiéndola, con pequeños intervalos durante 10 años, en que se operó una serie de trenes especiales a vapor para el público a destinos como Lonquimay, Valparaíso, Valdivia, Los Andes, Cartagena, etc. Además de otros de aventura para los socios de Caldera a Calera, Antofagasta a Arica, Diego de Almagro a Potrerillos, etc. Es autor de varios libros, como Red Norte, la historia de los ferrocarriles del norte chileno, historia del ferrocarril en Chile, ferrocarriles de antaño en Sudamérica. Él vive principalmente en Santiago, tiene una hija, la Katy, y un hijo, Dave. El tema que nos va a exponer es el ferrocarril entre Santiago y Valparaíso por Quillota en distintas épocas. Con ustedes, el señor Ian Thompson Newman. Vamos a hablar de los trazados propuestos de ferrocarriles entre Santiago y Valparaíso y comentando si sí o no la idea era pasar por Quillota. La primera propuesta de un ferrocarril entre Santiago y Valparaíso corresponde a don Guillermo Wheelwright de 1842. Pidió una concesión. En el momento de pedirlo, no tenía idea por dónde pasaría la vía. Por eso en 1845 contrató a dos ingenieros ingleses, señor Barton y señor Carter, para identificar el trazado para el ferrocarril. Identificaron un trazado a través de Melipilla, no de Quillota. Y su trazado había terminado arriba de Valparaíso y no era claro cómo los trenes bajarían hasta la ciudad y el puerto de Valparaíso. El ferrocarril que se completó por ceremonia en la ciudad de Yeyay, en la estación de Yeyay, el 14 de septiembre de 1863. Una ruta de unos 186 kilómetros entre Valparaíso y Santiago. En línea recta, la distancia es más o menos 110 kilómetros, pero era necesario hacer un desvío muy grande para no subir paulatinamente por las cuestas, porque los locomotoras de la época no podían pasar por gradientes, pendientes de más de 2% y medio. Por eso la vía pasó por el túnel de San Pedro y la cuesta de El Tabón. Y hasta 1950, esa década, más tráfico entre las dos ciudades extremas pasó por ferrocarril que por carretera.
pero se reconoció que la línea era muy larga. Por eso F, en 1953, hizo un estudio para evaluar la factibilidad de recortar el trazado, proponiendo una variante entre Tiltil y Limache por la Domida. Un trazado nuevo que acortaría la distancia desde 1860 y media hasta 121, o se trabajaría en un 35% la distancia entre las dos ciudades. Y creo que F en ese momento empezó a comprar terrenos en la Domida para el futuro ferrocarril por ahí, que nunca llegó a construirse. El próximo proyecto importante fue una propuesta a la mitad de la década de 1990 por un consorcio consistente en la constructora Fay Grande y la constructora Doosan. Evaluaron la factibilidad de hacer un ferrocarril por varios trazados, todos al sur de la línea existente. Bueno, el primer ferrocarril obviamente pasó por Quillota, pero en general las opciones consideradas posteriormente adoptaron por preferir otras rutas sin pasar por Quillota. Y los trenes de carga de todo modo tienen dificultades en llegar al puerto de Valparaíso por la frecuencia de los trenes de media bala. Hay muy poco espacio donde poner un tren de carga para llegar al puerto. Y por el enfoque en pasajeros, el tiempo de viaje es cada vez más importante. O sea, es probable que si se hace un ferrocarril en algún momento, no va a pasar por la ciudad de Quillota. Le hacemos entrega de un presente también por parte de la agrupación cultural Tren Quillota. Nuestro segundo expositor, a quien tenemos el honor de tener este día, es el profesor y licenciado en Historia, magíster en Estudios Históricos, Sociales y Culturales. Académico de la Universidad de Playa Ancha, ha desarrollado investigación en Historia Social de los ferrocarriles en Chile y memoria de los trabajadores de la empresa Ferrocarril. Actualmente se desempeña como subdirector de la revista Notas Históricas y Geográficas del Departamento de Historia de la Universidad de Playa Ancha. Dentro de sus últimos trabajos se encuentran la organización obrera ferroviaria, antecedentes, procesos y logros tras el desarrollo de las huelgas de 1906 a 1923, Paloma ausente, de liderazgo político a la criminalización de la huelga de los ferrocarriles del Estado, el decreto 1157 de 1889 a 1931. Su tema, población, familia y vida ferrocarrilera, bien digo, identidad y patrimonio intangible. Con ustedes el señor Felipe Vergara. Bien, muchas gracias por la invitación a la agrupación Tren Quillota y compartir este espacio con tan destacados exponentes locales, nacional y también en el caso del doctor Jan Thompson internacional. Bueno, ¿cómo llego yo al tema de la investigación de la historia social ferroviaria? La verdad que haciendo yo un trabajo ya hace 20 años atrás sobre la construcción del ferrocarril de Valparaíso a Santiago, recalco, Valparaíso a Santiago, no Santiago Valparaíso, me parecía muy interesante los discursos políticos de la época porque era como el primer intento desde el punto de vista del desarrollo industrializador chileno de comenzar con procesos descentralizadores. Y por eso se llamaba el ferrocarril y así se presenta ante el Congreso Nacional como el ferrocarril de Valparaíso a Santiago. Empecé a descubrir e indagar varias cosas, ¿no? Varias cosas que me daban poderosamente la atención. Si bien la historia siempre de los ferrocarriles se ha visto desde la dimensión de la ingeniería, pareciera que la ingeniería no se mueve si detrás de esto hay hombres, hay personas, hay sujetos históricos. Y en relación a aquello, es que me pregunté, producto de esas indagaciones, directamente buceando ahí en el Archivo Nacional, fuente del Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, esos eran los fondos que revisaba, qué es lo que era el trabajador ferrocarrilero, cómo llega a ser el trabajador ferrocarrilero.
Y bueno, y di con una historia social del ferrocarril, que era de don Armando Sepúlveda, un historiador, que hacía de todo menos hablar de la historia social, sino que hablaba de las huelgas y del proceso de huelgas de los trabajadores ferroviarios del Estado. Pero no abordaba el tema social, que es lo que eran los trabajadores, que eran sus esposas, sus hijos. Y en un fondo, casi por casualidad, encontré una carta de alguien que mencionaron acá y del cual yo no entiendo por qué Quillota no tiene nombre ninguna calle de ellos, ¿no? Me hago la misma pregunta que Papelucho, ¿por qué a él, a Nepomuceno, a Juan Nepomuceno Jara, nadie le ha dado un tributo, un valor en esta ciudad? ¿Y por qué creo que es importante, no? Porque Juan Nepomuceno Jara, allá por el año 1862, un destacado funcionario de gran trayectoria en la administración pública en Chile, creador de varias cosas, ¿no? Entre ellos la ley de ferrocarril del Estado, fue uno de los fundadores de la ley orgánica de la Caja de Compensación de los Ferrocarriles del Estado, que eran materias muy adelantadas para la época, estoy hablando de 1860, 1870, con un sentido muy mutualista. Escribió y dio nota al gobierno central de que Quillota tenía que ser un centro articulador de toda la actividad económica de lo que nosotros conocíamos como el Chile central. Y ese oficio que manda lo acompaña de una serie de indicaciones en donde deja entrever que ya instalado el ferrocarril y en virtud de lo que le había informado en su momento otro funcionario de ferrocarriles, se hacía necesario que se ampliase las áreas de emplazamiento de lo que era la estación de Quillota. Y para eso mueve todo un aparato político, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Los lobbies políticos que han existido en esta historia de Chile toda la vida, a fin de que las personas hagan donaciones o el Estado pueda comprar ciertos predios y eso incorporarlo al desarrollo integral, y esa es la palabra que él utiliza en el año 1862, un desarrollo integral de un ferrocarril que sea no solo para el transporte de pasajeros, sino que tenga su input más fuerte en el desarrollo de la movilidad de carga. Y para eso consigue, ¿no es cierto?, un predio, por ahí se señala en una obra, que son algo así como 35.000 varas, ¿no? Eso vendría a ser 65.000 metros cuadrados, en los cuales él considera que se tiene que dar cabida a tres cosas, ¿no? Las bodegas, un emplazamiento importante de desarrollo de bodegas, pero también empezar ya a tecnologizar tempranamente la empresa de ferrocarriles. El primer peón ferroviario era campesino y con la construcción del ferrocarril empezó a permutar y a dejar un tanto su faena agrícola para incorporarse, y eso también atrae parte importante de su familia. Ya con esa mirada de Juan Nepomuceno Jara, uno empieza a ver una dimensión distinta del ferrocarril desde el punto de vista del impacto que significa demográfico a la hora de empezar a reordenar una ciudad ya industrial. En consideración que los trabajadores ferrocarriles estaban cerca, o sus faenas estaban cerca de ciertos lugares de mala entretención, bares, quintas de recreo, prostíbulos, hay toda una serie de instrucciones que se le dan a los directores de servicio o esencialmente director y jefe de estación, para que comience a hacer una instrucción preventiva sobre las conductas y los comportamientos de los trabajadores. Yo por ahí encontré una cartilla, esto es una atrocidad, digamos, nacional, ¿no? Cuando se demolió el hospital ferroviario de Barón, encontré fichas de trabajadores que me llamaba mucho la atención. Por ejemplo, una ficha de un trabajador del ferrocarril de Arica a La Paz. Y uno se pregunta, ¿qué hace una cartilla del ferrocarril de Arica a La Paz en el hospital de Barón en Valparaíso? Que es oriundo de la ciudad de Quillota, partió en el servicio allá por el año 1931 y llegó a Arica, ¿no? Eso nos muestra también un tema de movilidad. Y en esa cartilla está todo el registro de su vida, qué es lo que hacía, cómo era ascendido, cuáles eran las valoraciones que tenía sus jefes, cuántos eran los permisos que había autorizado, si tenía deudas con la cooperativa ferroviaria. El cuerpo de trabajadores de Ferrocarril del Estado solicitó que se crease un cuerpo de visitadoras sociales, mujeres que se encargaban de ver
cómo estaba siendo atendida la esposa del funcionario de Ferrocarril del Estado. Había violencia, y estas mujeres que eran trasladadas con pases libres, estación por estación, tenían un contacto directo con la familia. Pues bien, ¿dónde se focalizaba el cuerpo de trabajadoras? En el Hospital de Barón se creó una unidad social de los ferrocarriles del Estado, en donde se atendían no solo las enfermedades producto de accidentes, traumatología. Además, hay un antecedente muy curioso, ¿no? Creo que Valparaíso le ha robado a Quillota varios habitantes. ¿Por qué? Porque llegó un momento, muchos a partir del año 1930 o 1940, no nacieron en Quillota, en el Hospital de la Merced, sino que fueron trasladados, sobre todo esposas de funcionarios, a través de la modalidad pase libre, a la ciudad de Valparaíso, al Hospital Ferroviario, que tuvo que crear la unidad de puericultura y obstetricia para atender a la esposa de funcionarios que iban a dar a luz. Entonces, ahí aparece otro elemento, ¿no? La importancia que tuvo Quillota a través de sus trabajadores de organizar, en conjunto con la dirección de la empresa, un cuerpo social que se preocupase, dijimos, no solo de la educación, sino que también de la familia, de la mujer. Cuando uno estudia la identidad, nos damos cuenta que por la línea del ferrocarril siempre hay un sembradero de animitas, ¿no? Y cada una con su propia historia. Bueno, yo por ahí encontré una animita de una mujer de la cual se decía que había tenido una muerte trágica, pero al final resultó que esa animita era de una mujer que trabajaba en ferrocarriles sin ser ferroviaria. Pero ¿cómo es eso, no? Bueno, pues puede darse, o se dio en el año 1931, se evacuó un decreto especial, un decreto social, en donde los funcionarios que hayan muerto en servicio o hayan tenido una mutilación que implicase una discapacidad sobre el 80%, debidamente constatada por el médico de ferrocarril, iba a dejar de ser funcionario, pero podía optar a que sus hijos se incorporasen a la empresa. Entonces las mujeres se incorporan a la empresa no siendo funcionarias de ferrocarril, pero sí asociadas a ferrocarrileros como trabajadora. Y posteriormente, en el año 1944, se le incorpora con un contrato con nombramiento como funcionario público, ya sea en funciones tales como de contabilidad, secretarías, telégrafas o boleteras. Agradecemos la exposición del señor Vergara y también le hacemos entrega de un presente por su participación en este conversatorio. Con un fuerte aplauso entonces para esta exposición. Nuestro último expositor, antropólogo y psicólogo social, doctor en psicología social, profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, ha sido académico de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago. En esta última se desempeñó como su primer vicerrector de vinculación con el medio. Investigador de la cultura ferroviaria con más de 6 libros publicados en los últimos 5 años y numerosos artículos sobre la historia e iconografía ferroviaria del país. Integrante del comité editor de la revista En Tren, especializada en temática trenera nacional, y algunos de sus libros en la temática como Ferrocarriles y Estaciones de la Quinta Región de Valparaíso, Memorial de los Ferrocarriles y Estaciones de Atacama, Memorial de los Ferrocarriles y Estaciones de la Cuarta Región de Coquimbo, Estaciones Ferroviarias del Gran Santiago, Memorial de la Estación Central, Historia y Presente del Ferrocarril Valdivia, Antilhue, Osorno y otros. Para este conversatorio su tema es el Valle de Quillota y la Quinta Región en la historia de la construcción del ferrocarril. Valparaíso, Santiago. Con ustedes, el señor Sergio González Rodríguez. Buenas noches. Agradecer también la iniciativa, agradecer que esté vivo esta búsqueda de seguir poniendo en agenda el tema ferroviario en una ciudad que hoy día está alejada del ferrocarril y esperamos que sea momentáneamente. Así que también felicitaciones al equipo que tú lideras, porque creo que es una fuerza muy importante la acción ciudadana para que
podamos tener nuevamente un ferrocarril entre Valparaíso y Santiago, entre Santiago y Valparaíso, como hoy día está anunciado. Lo primero que yo quisiera partir diciendo es que la construcción del ferrocarril de Valparaíso a Santiago fue parte de un ideario nacional, fue parte de un proyecto modernizador de la élite nacional, ¿no? Que a pocas décadas de instaurada la República se da cuenta, cuando el país tenía, en 1840 y tanto, tenía 1.400.000 habitantes y prácticamente el país estaba desconectado más allá de la zona central, ¿no? Y que era necesario tener la posibilidad de construir un vínculo, una conectividad, diríamos ahora, una conectividad material y una conectividad simbólica que permitiera generar la unidad, la cohesión social y la unidad nacional, ¿no es cierto?, aunando la posibilidad de que el territorio quedara bajo una administración estatal fuerte, como la había pensado en su momento Portales, ¿no?, con todos sus bemoles positivos y negativos. Por lo tanto, si uno se da cuenta, más allá del tema específico, de técnico o puntual de qué significaba traer el principal ícono de la Revolución Industrial, allá por 1842, traerlo a nuestro territorio, a un país alejado en el fin del mundo, es de una fuerza y de una impronta tremendamente destacable. Y ahí nosotros nos podemos encontrar que este ferrocarril, que comienza a ser discutido en el gobierno de Prieto, de José Joaquín Prieto, en realidad tiene, por así decirlo, como la catalización para su finalización y poder vencer la cantidad de obstáculos. Un ferrocarril que demoró 20 años en construirse y que estaba proyectado para ser construido en 6 años, ¿no? Y demoró 20 años, más de 3 veces lo que se había pensado en su momento. Está en la fuerza, por ejemplo, de líderes políticos importantes, como en el caso en ese momento de Manuel Montt, con su ministro del Interior, Antonio Varas, ¿no? Antonio Varas es el que negocia directamente con Enrique Mays, el gran ejecutor norteamericano, constructor que finaliza el ferrocarril, negocia directamente una noche en La Moneda, solo los dos, ¿no? Solo los dos, y que Enrique Mays, un hombre ladino, ¿no? Un gran empresario, un visionario, saca las cuentas directamente en el puño de su camisa blanca, ¿no? El puño almidonado de la camisa blanca, ¿no? Y llegan a un precio y llegan a lo que fue una figura de contrato que prácticamente en 2 meses después es aprobada en el Congreso Nacional. Así se construyó esta idea de conectividad y de materializar la unidad del territorio desde un punto de vista material a través del ferrocarril, en base a lo que ya se ha dicho anteriormente por mis predecesores, pero también destacar que es una unidad simbólica, que era la posibilidad de generar una cohesión importante bajo un proyecto nacional. Y ese proyecto era un proyecto modernizador. Podríamos decir que el primer gran proyecto modernizador que tuvo el país como una política de Estado es la construcción, desde el punto de vista tecnológico, la construcción del ferrocarril de Valparaíso a Santiago, junto con la construcción del ferrocarril del sur, que se llamaba, que son contemporáneos, que prácticamente comienzan con una desfase de una década, no más que eso. Los primeros kilómetros de ferrocarril que hubo en la zona central de Chile fue entre Santiago y San Bernardo, 16 kilómetros que son inaugurados en 1857, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que tanto el ferrocarril del sur, Santiago hacia Curicó, como se planteaba en ese momento para poder seguir penetrando hacia las zonas australes, sureñas y australes, estaba complementado con este proyecto de poder construir una arteria, tendríamos que decir así, una arteria de conectividad, una arteria material y simbólica que uniera las dos ciudades más importantes del país. Valparaíso, podríamos decir, era el centro económico, financiero y tecnológico del país en 1840-1850.
Santiago todavía era una ciudad, siendo la capital, era una ciudad bastante colonial, pero donde se movía el dinero, la finanza, por donde entraban las importaciones, por donde se hacían exportaciones, era a través de Valparaíso. Valparaíso era un punto, podríamos decir, neurálgico, no solamente para el país, sino que también podríamos señalarlo para todo el Pacífico Sur, ¿no es cierto?, toda la costa del Pacífico Sur del subcontinente. Fue un lugar en el cual la maestranza que se instaló allí posibilitaba el armado de los equipos ferroviarios que llegaban a través de las naves, ¿no?, a través de los barcos. En Barón se constituye todo un barrio ferroviario, que posteriormente incluso llegan a tener un propio ascensor. En el Cerro Barón era un barrio ferroviario completo y tenía su propio ascensor, que era un ascensor a vapor, ¿no?, que permitía que bajaran los obreros y los técnicos ferroviarios que vivían en la explanada del Cerro Barón, que bajaran al plano donde estaba ubicada la maestranza, los talleres y bodegas del ferrocarril del norte, como se llamaba en esa ocasión. Si ustedes se dan cuenta, la construcción, que es algo que a mí me parece muy relevante, es muy simple. Son construcciones muy simples, prácticamente tienen la lógica de bodega y oficina al mismo tiempo. La estación Alameda, como la llamamos hoy día. En esa época ya estaba el ferrocarril del sur, ya estaba funcionando, ¿no?, porque se había inaugurado en 1857. El 16 de septiembre de 1857 se inauguran los primeros 16 kilómetros a San Bernardo. Cuando llega en 1863 el ferrocarril de Valparaíso a Santiago, ya teníamos avanzado hasta Curicó. La estación central eran unos galpones. Habían dos líneas para lo que se llamaba el ferrocarril del sur, que era lo que funcionaba entre Santiago y Curicó, y se agregan dos galpones más, como ese que ustedes ven ahí, ese galpón que tiene dos líneas y que recibe al ferrocarril del norte, como se llama el ferrocarril de Valparaíso a Santiago. En estos momentos vemos un tren que está a punto de partir. Y fíjense que el tren tenía que partir para salir hacia Valparaíso, tenía que cruzar la Alameda. Es decir, por eso la estación central tiene las puertas batientes delante, ¿no? Es una estación sin un frontis. No hay un frontis de entrada, no hay un pórtico de entrada, ¿no? Se abrían las rejas, tal con las mismas rejas del mismo tipo que existen hoy día, y cruzaba la Alameda y paseaba por Matucana, avanzando hacia Renca, Quilicura, la línea que unía estas dos ciudades. Pasa a ser un punto intermedio porque el ferrocarril se detiene en Quillota. Queda de alguna manera en un estado, podríamos decir, de depresión, producto de que se habían agotado los fondos, de que había una situación de desmedro, porque el túnel San Pedro había sido un gastadero de dinero. Los ingenieros ferroviarios de la misma época ya planteaban que era importante que estuvieran las estaciones con las líneas en recta, cosa que hubiera visibilidad suficiente, ¿no?, y que al mismo tiempo no hubiera pendientes. Pues estas estaciones estaban montadas en curva. En Quillota prácticamente salen las cosechas, no solamente de trigo, salen las cosechas de fruta, de flores, de todo el valle, de gran parte del valle, del valle sur de Aconcagua. Y en ese sentido era necesario tener un recinto que tuviera mejores condiciones, mejores prestaciones. Se construye al final una estación que en 1895 se construye una estación de 2 pisos, ¿no?, que tenían los resguardos. Los 2 pisos, por lo general, tenían que ver que en la planta baja estaban todas las oficinas administrativas y para los pasajeros, y en la planta superior estaban las dependencias del jefe de estación, su familia y algunos resguardos para los técnicos de mayor rango. Cuando hablamos de Quillota tenemos que hablar de una zona ferroviaria. Y aquí es importante en términos patrimoniales, no solamente lo que ya se rescató, lo que se pudo rescatar acá con este centro, este hermoso centro cultural, rescatar parte de la bodega, a la cual hay que protegerla,
porque según me comentaba hace unos meses atrás, el director de este centro me decía que hay un problema en los fundamentos de la bodega, con el ladrillo en las bodegas, que se está descacarando muy rápidamente. Por lo tanto, necesita además una atención técnica relativamente urgente. Pero lo que yo quisiera destacar es que hace muy poco, en el 2017 tuvimos el incendio y perdimos ya definitivamente gran parte de la estación San Pedro. San Pedro era una bellísima estación, que era cabecera de un ramal, que todavía está activo. El ramal a Quintero, hoy día Ventanas, ¿no? Hay un bypass por el cual ya no se pasa por Quintero, se pasa por Ventanas. En ese sentido, creo que es importante el rescate, el cuidado, la defensa de la estación de la Cruz, la estación de las Flores, la estación de San Pedro, lo que queda. Están los muros de la estación San Pedro, ¿no? Están los muros de la estación San Pedro. Y se quemó la estructura de madera, pero es necesario, yo diría, por tratar de intentar volver a poner en valor lo que es la estación San Pedro y cuidar lo que tenemos en este momento acá, en el caso de Quillota, donde esperamos que haya una estación de trenes nuevamente como la tuvo por tantos años, y por eso creo que es tan importante la acción que está realizando esta organización Tren Quillota. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto tenía que ver con la acción ciudadana. Tan como en 1957 estuvo el tema de Corby, del paradero y la estación Corby, es muy importante hoy día la acción ciudadana. No es posible que solamente eso se haga por lo que es el proyecto del Estado. Hoy día el proyecto de tren Santiago-Valparaíso, que trata de recuperar el trazado anterior, tiene dos elementos que desde mi punto de vista son muy importantes. El primero es no solamente hacer un tren para la élite, como sería haber hecho el tren Santiago-Pudahuel pasando por el aeropuerto, Casablanca, Viña, Valparaíso, que ese era el proyecto chino 1, ¿no? Hoy día se optó, el gobierno del presidente Boris, optaron por recuperar parte del trazado para atender a la población y no solamente quedarnos con un tren de élite, donde el pasaje iba a costar Santiago-Valparaíso entre 15 y 20 mil pesos, sino que tener un tren que dé un servicio a la población de una forma mucho más accesible y también podríamos decir democrática. Que no se pierda este trazado que estuvo en discusión, porque ¿qué se dijo antes? Que habían otros proyectos y que este podría ser un poco disfuncional. No, este proyecto hay que defenderlo para que pase por Quillota y no pase por Casablanca, ¿no? Es muy importante, muy relevante esta lógica de acción ciudadana para que se lleve a cabo lo que se está planteando. Tenemos una mala noticia, que estamos en los estudios, se sigue con los estudios y prácticamente ese tren estaría funcionando entre Santiago y Valparaíso en el 2027, porque en estos momentos los trenes de carga, producto de la metrificación, solamente pueden funcionar en la noche cuando no funcionan los metros. Y eso claramente le quita la posibilidad de tener una actividad portuaria a una ciudad que ha vivido también en torno a su puerto. Yo quería destacar eso y nuevamente poner el énfasis en la importancia de acciones ciudadanas como Tren Quillota para que sea también un interlocutor en la defensa y la llegada del ferrocarril a una buena estación que se debiera construir en Quillota y no que le construyan un paradero. Eso, gracias. Y con la entrega de este presente, pedimos un fuerte aplauso también a todos nuestros expositores que nos han acompañado en este conversatorio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Finalmente queremos agradecer a todos quienes han hecho posible que este conversatorio se haya realizado en nuestra comuna de Quillota, por la importancia que esta tuvo en el progreso y desarrollo del ferrocarril en nuestra región y también en nuestro país. Agradecemos a todas las personas que asistieron y participaron en esta jornada y nuestros especiales agradecimientos a los expositores y a la Dirección de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Quillota por su apoyo para la realización de este evento. Muchas gracias por su presencia, que tengan buen regreso a casa. Muy buenas noches a todos. Nosotros como organización era un desafío nuevo, como lo expliqué en la bienvenida.
era un poco salir un poco de esta monotonía que nosotros estábamos llevando como organización, porque estábamos realizando solamente exposiciones, ¿me entiendes? Entonces muchas veces nosotros como que conversábamos con el libro y decíamos, pero hagamos algo más, chicos, algo diferente. Y no les voy a mentir que fueron días que estaba acostado, así, sí, me costaba la gana, pero ¿qué podemos hacer que sea diferente? Y la verdad es que viene como esta lluvia de ideas, dijimos, bueno, empecemos y partimos con este lanzamiento de la exposición itinerante. Ha tenido hartas visitas, sobre todo ahora nos estamos viendo los colegios, estamos haciendo visitas guiadas, vino este conversatorio además. Estamos viendo por varias partes. Así que está muy bien. Así que, bueno, como representante de la organización, bueno, no quiero quedar atrás, quiero, aparte del reconocimiento, quiero hacerle entrega a todos ustedes presentes. Está muy bienvenido. Sobre todo en estos días de frío, así que se adelantó, así que también sí, está bien, pero para que lo lleve para la casa, así que también sí. Gracias. No, así que muchas gracias a Y ustedes. tremendo vino además. No es nada de mula. No, orgánico. Va más allá del nombre, Sí. Vino vegano. Así que lo disfruten y muchas gracias por haber estado presentes, espero que se hayan sentido cómodos, que nos apasione, que a veces terminamos haciendo estas cosas como la de... Muy buenas estaciones, ¿no? Y hay que pelear por tener una buena estación y no un paradero. Por supuesto. Ahí como ha hecho lo de. Aquí hay varios que Se hacían negocio de la ¿no?